Casa Nuestra, Aula Virtual. Programa producido por Southern Perú. El día de hoy vamos a hacer una de las técnicas más importantes de todo este curso y también la que nos va a permitir integrar todas las capacidades hasta hoy desarrolladas. Vamos hoy día a desarrollar el uso de los esquemas grafosintetizados como instrumento técnico para poder estudiar. Vamos a dejar de lado la forma tradicional que tenemos de hacerlo. De repente es leyendo y leyendo, otros hacen resúmenes textuales, otros hacemos de pronto subrayados y nos pasamos subrayando todo, otros hacemos resúmenes y tratamos de escribirlo menudito para que parezca más poquitito. Y así no es. Entonces, el día de hoy vamos a hacer los esquemas grafosintetizados, que lo vamos a desarrollar en la siguiente lámina, donde vamos a ver cómo es que se integran todas estas capacidades. Entonces se trata de integrar todas las capacidades hasta aquí desarrolladas. Haciendo más o menos una recapitulación de todo lo que hemos venido trabajando, tenemos por ejemplo en el proceso de recepción, hemos trabajado la técnica de organización y planificación, la actitud en el estudio y también cómo formar hábitos en la lectura oral y la técnica de lectura veloz que ha sido la anterior. Con esto estamos perfeccionando la recepción del conocimiento. Pero el conocimiento no solamente ingresa por la vista a través de estas técnicas, sino también tiene que fijarse, grabarse. Y para eso necesitamos técnicas de fijación, que también ya las hemos desarrollado en tutoriales anteriores. La técnica de concentración, lenguaje gráfico y la técnica de la cadena. Lo que hoy día vamos a ver es la siguiente, es la técnica del esquema, que justamente les hablaba anteriormente. Y finalmente, para la última parte, queda la parte de la expresión, que es la expresión oral a través de la oratoria y la expresión escrita, técnicas para mejorar nuestro nivel de redacción. ¿Qué es un esquema grafosintetizado? Simplemente es un organizador gráfico. Nosotros entonces vamos a extraer las ideas principales y vamos a ordenarlas, a jerarquizarlas en un esquema, en donde en una parte van a ir las ideas principales, luego ayudadas con flechas, como lo vamos a ver en la siguiente lámina, donde vamos a ver la forma de un esquema, en donde en una parte tenemos las ideas principales, de ahí jalamos las ideas complementarias, las ideas secundarias, luego los detalles y los subdetalles. Entonces vamos a ver la forma que debe tener un esquema, con la característica fundamental que tiene que ser con palabras clave y con grafosíntesis o con lenguaje gráfico, solamente que ordenadas en un esquema. Veamos entonces la forma de un esquema. Entonces claramente vemos aquí la forma de un esquema. Lo que tiene que ir en la parte superior es el título. Luego toda la hoja la vamos a dividir en 4 partes. En la parte más a la izquierda, los subtítulos, luego tenemos las ideas principales, luego tenemos las ideas secundarias, complementarias, detalles y subdetalles. Entonces, en la parte de la izquierda deben ir los subtítulos. Por ejemplo, en un tema es concepto, partes, características, funciones, yo qué sé, ¿no? De acuerdo al texto que estamos desarrollando. Más a la derecha, ayudados con flechas, ahí tenemos que sintetizar en palabras claves la idea principal. Luego, si es que esta idea principal tiene ideas secundarias, se pone en claves y en grafos las ideas secundarias. Y luego de la idea secundaria se jala más a la derecha la idea complementaria o el detalle y el subdetalle. De tal forma que vamos a tener un esquema en donde hemos jerarquizado las ideas principales, secundarias, complementarias, detalles y subdetalles. Ahora vamos a ver los pasos para hacer un esquema. En primer lugar, le damos una primera leída, más o menos para identificar dónde están las ideas principales, las ideas complementarias. Como vimos en la clase pasada, en la clase de lectura veloz, nosotros nos dimos cuenta que un párrafo, ¿qué es un párrafo? Es un vehículo transportador de ideas. Lo que nosotros ahora vamos a descubrirlas. ¿Cuáles son las ideas principales? ¿Cuáles son las ideas complementarias?
Como vimos en la clase pasada, nosotros nos dimos cuenta que un párrafo fundamental contiene una idea principal. Entonces vamos a extraerla. Puede estar al principio o al final del párrafo. Una vez que la vamos a extraer, luego la vamos a grafosintetizar y luego la vamos a organizar en nuestro esquema. Como también pueden haber párrafos de relleno o párrafos de enlace que no tienen idea principal, de pronto tienen detalle, subdetalle. Entonces vamos a extraerlos y vamos a organizarlo en nuestro esquema a ver dónde corresponde. Entonces, en una primera leída, en donde hemos ubicado ideas principales, complementarias, detalles, luego las hemos extraído, hemos armado nuestro esquema de la forma anteriormente vista. Ahora estamos en condiciones de hacer el siguiente paso, que es la repetición activa. ¿Qué es la repetición activa? Es la reconstrucción de todo el texto, o de todo el tema, pero solamente mirando nuestro esquema. ¿Ya? Entonces, vamos a probar si a partir de esas claves y de esas grafosíntesis o de ese lenguaje gráfico que hemos utilizado en nuestro esquema, podemos reproducir todo el tema. Si por allí vemos que no reproduce todo el tema, entonces hay que enriquecer el esquema. No era la clave adecuada, tenemos que enriquecer la clave, enriquecer el lenguaje gráfico. Entonces, hemos dado una primera leída, hemos ubicado las ideas, hemos armado nuestro esquema, hemos hecho nuestra repetición activa. Entonces ahora estamos en condiciones de hacer la siguiente etapa, que es la memorización. Para eso también hicimos el método de la cadena. Recuerdan, la asociación de palabras para que podamos fijarlas todas. Entonces ahora memorizamos las claves de las ideas principales, las claves de las ideas secundarias, hacemos 2 cadenas y de esta forma el esquema está memorizado. Cualquiera pudiera decir, ya, bueno, pues aquí acabó, entonces ya está fijado el esquema. Hay algo muy importante que se llama el repaso. El repaso, como lo vamos a ver en la siguiente lámina, es evitar caer en la curva del olvido. Veamos cómo funciona esto de la curva del olvido y qué es lo que debemos hacer para evitar caer en ella. Y les cuento que lo más importante es el repaso diario. Es clase hecha en la mañana en la universidad, en el colegio, en la tarde fijada en un esquema. ¿Ya? A ver, veamos lo de la curva del olvido. Considero muy importante graficarles lo de la curva del olvido. Aquí estamos, por ejemplo, acá en este vértice, nosotros estamos en el día de hoy. Estamos, digamos, en el 100% de aprendizaje. Pero, ¿qué pasa conforme pasa el tiempo? Por ejemplo, a las 8 horas ya el conocimiento apenas sabemos el 50%, ¿no? Y conforme va pasando el tiempo, un día el 30%, al mes el 20%, a los 2 meses apenas sabemos el 10%. ¿Qué es lo que pasa si no repasamos? Simple y sencillamente vamos a caer en la curva del olvido. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para no caer en la curva del olvido? Simplemente repasar, pero antes que pasen 8 horas después de haber adquirido el conocimiento. Es decir, como diría mi abuelita, fresco, fresquito. Clase hecha en la mañana, en la tarde debe ser esquematizada en nuestro cuaderno de colores, de tal forma que estamos repasando. Clase hecha en la mañana, en la tarde fijada, en la tarde repasada, porque si no vamos a caer en la curva del olvido, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros todo lo dejamos para el final, para el examen mensual o para el bimestral? Que todo ya nosotros no partimos de un 100%, sino partimos apenas de un 10%. Si queremos mantenernos en un nivel de aprendizaje del 100%, simplemente entonces tenemos que repasar antes que pasen 8 horas después de haber adquirido el conocimiento. ¿Ya? Aquí tenemos un claro ejemplo de un esquema. Por ejemplo, es características del desarrollo humano, ¿no? Entonces, dense cuenta, el esquema tiene que ser a mano alzada, claro, se tiene que utilizar flechas, pudiera ser en lápiz rojo, luego las siguientes con otro color de lápiz, ¿no? De lapicero, acá por ejemplo usamos el negro, el verde, ¿no? Siempre en este lado los subtítulos, como vimos en la forma del esquema, luego tenemos aquí
más a la derecha, las claves y las grafosíntesis. Por ejemplo, les hago la repetición activa de la edad de la infancia. En la infancia dice que el niño nace, es desde que nace hasta los 5 años. Aquí el niño no utiliza sus manos, no camina tampoco. Depende únicamente de los padres. Empieza a dar sus primeros pasos hasta el primer año y luego a partir del segundo año ya se empieza a comunicar, a balbucear algunas palabras a través y se comunica únicamente a través de llanto. ¿Ok? Entonces miren ustedes cómo es un esquema, ¿no? La principal característica es que acá no hay frases, no hay oraciones, solamente hay claves, hay grafos y lo más importante que a partir de este esquema nosotros tenemos que reproducir todo el tema, ¿ya? Y así tendríamos que hacer de todos los cursos que tendríamos que estudiar. Ahora sí, ahora ya tenemos muy claro lo que debemos hacer para hacer un esquema. Recomendaciones finales. En primer lugar, como hemos dicho que se va a hacer esquemas a diario, es bueno que tengamos un cuaderno especial. Nosotros les hacemos hacer a los chicos de secundaria en un cuaderno, le llamamos un cuaderno de colores, el cual debe estar forrado con palabras muy motivadoras, soy el mejor, nadie me gana, el primer puesto es mío, ¿no? Una serie de frases que nos van a permitir automotivarnos y sobre todo teniendo una imagen objetivo de la persona que queremos ser. Entonces es importante que ustedes manejen un cuaderno de esquemas. Un cuaderno de esquemas que lo vamos a llenar diario y los días sábados podemos hacer un repaso de todos los esquemas hechos en la semana. Dense cuenta que los esquemas nos va a permitir no solamente para estudiar, sino también para exponer. Ustedes hacemos un esquema, como lo vamos a ver en la etapa de oratoria, vamos a ver que es como una ayuda a memoria que vamos a hacer también los esquemas para poder exponer. No solamente para estudiar, no solamente para exponer, sino también para tomar apuntes. Es muy importante tomar apuntes en forma esquemática. A la salida de la clase, simple y sencillamente hacemos la repetición activa del esquema y la clase ya ha sido recibida, fijada y digerida, que es lo más importante, ¿ya? Entonces, me encantó darles esta técnica, pienso que con eso ya están instrumentados para poder estudiar técnica, física y psicológicamente, porque nunca lo olviden, señores, solo quien sabe estudiar triunfa. Vamos, practique. Casa Nuestra, Aula Virtual. Programa producido por Southern Perú.